y nos habíamos quedado en la clase pasada en el inicio de tratamiento. De los medicamentos vamos a iniciar con los fibratos. El tratamiento con fibratos es el tratamiento de primera elección si el paciente solamente tiene hipertrigliceridemia aislada o elevación de triglicéridos de forma aislada. Y los fibratos, ¿qué efectos tienen en relación a los lípidos en su reducción o incremento? Nos van a ayudar a disminuir los triglicéridos en un 20-60%, en promedio un 50%, por eso principalmente están indicados en hipertrigliceridemia aislada. En relación a reducción de colesterol total, tienen una reducción de un 18% y en reducción de colesterol LDL nos ayuda a reducir en aproximadamente un 15%. Nos ayudan a aumentar el colesterol HDL en un 10-20% y van a modificar la distribución de las subclases de las LDL, disminuyendo las lipoproteínas de baja densidad más aterogénicas, que recuerden que son las pequeñas y densas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fibratos o cómo es que llevan a cabo su acción? Se van a unir a un receptor nuclear que es el receptor nuclear de PPAR-alfa, y estos receptores, al ser activados por los fibratos a través de esta unión, estos receptores PPAR-alfa se van a unir a otros receptores que son los RXR, y este complejo de fibrato, PPAR-alfa y RXR se van a unir a secuencias de DNA conocidas como elementos de respuesta de los PPAR, que son los PPRE, que son elementos de respuesta de estos PPAR, y se activan y la unión, o lo que va a desencadenar, es la activación o represión de diferentes genes, ¿no? Esta activación y represión va a regular hacia la baja a la apolipoproteína C3, que recuerden que lo que hace la apolipoproteína C3 es inhibir la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, si la regulan hacia la baja, no la van a inhibir. Regulan hacia la alta a la ApoA1, activan a la lipoproteína lipasa y tienen una reducción de la producción de las VLDL a nivel hepático, y es por eso que principalmente su impacto o mayor impacto va a ser en la reducción de los triglicéridos. Este es un esquema, un gráfico sobre el mecanismo de acción de los fibratos, que se unen a través de un ligando en los fibratos hacia los PPAR, y estos PPAR alfa se van a unir también a este otro tipo de receptor que son los RXR, y se unen a través del elemento respuesta de los PPAR, que lo que va a hacer es que van a actuar como coactivadores o correpresores de diferentes genes, que en estos genes sería para disminución de la ApoC3 o activación de la lipoproteína lipasa o disminución de la producción de los VLDL, que ayudarían a la reducción de triglicéridos y colesterol. En este otro esquema, recuerden que los triglicéridos pueden provenir ya sea a través del intestino, por la ingesta de alimentos, por los kilomicrones, remanentes de kilomicrones, y también de la producción de las VLDL, que están compuestos principalmente de triglicéridos. Los fibratos activarían o tendrían un efecto positivo en las lipoproteínas lipasas, y también ayudarían a la mayor degradación de estos triglicéridos por esta misma activación y por regulación a la baja de la ApoC3. ¿Cuáles serían las indicaciones de dar fibratos? Sería principalmente en aquellas dislipidemias que tengan predominio
de la elevación de los triglicéridos. Tratamiento de primera línea en hipertrigliceridemias aisladas. Digamos, tratamiento de segunda línea, por así decirlo, es cuando tiene una dislipidemia mixta el paciente e iniciaron ustedes con una estatina, controlan colesterol, LDL, pero persiste la elevación de triglicéridos, entonces ahí se puede agregar un fibrato, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos de la disbeta-lipoproteinemia. Recuerden que les puede dar un patrón mixto de la dislipidemia, tanto elevación de colesterol como triglicéridos, la propia hiperlipidemia mixta, las dislipidemias secundarias que generalmente tienen un patrón mixto que se comportan como una hiperlipidemia mixta, y la hipertrigliceridemia severa, que generalmente esta va a estar asociada a una dislipidemia primaria, que sería la hipertrigliceridemia familiar, y ahí estarían indicados principalmente los fibratos. ¿Qué efectos adversos tienen los fibratos? No pueden condicionarle al paciente. Generalmente son medicamentos bien tolerados por el paciente. Es raro que refieran alguna molestia por el fibrato. La refieren un poco más por las estatinas, pero pudieran llegar a presentar al paciente náusea, malestar abdominal, prurito, urticaria, dolor muscular y miopatía. Puede condicionar también elevación de transaminasas y colelitiasis. Estos efectos adversos se presentan también de forma más frecuente cuando se combina estatina con fibrato, cuando es un adulto mayor, cuando el paciente tiene falla renal, cuando el paciente tiene etilismo crónico, cuando el paciente combina con algún otro fármaco, o cuando el paciente tiene hipotiroidismo y este está descontrolado, generalmente ahí tiene mayor riesgo de presentar efectos adversos con mayor frecuencia. Ahora, ¿qué tipo de fibratos tenemos disponibles? Está el clofibrato, el gemfibrosilo, besafibrato, fenofibrato y ciprofibrato. En México están disponibles estos diferentes tipos de fibrato, y viene aquí, o en esta tabla se coloca como la dosis máxima que se puede indicar. Digamos que de uso un poco más común es el besafibrato porque es menos costoso, y el besafibrato viene en presentación de tabletas de 200 miligramos, entonces la dosis máxima recomendada son 600 miligramos, o sea, sería 3 tabletas al día, que se puede distribuir en una tableta cada 8 horas, que esa sería como la dosis máxima, ¿no? Toxicidad o efectos adversos puede condicionar mialgias, cualquiera de estos fibratos. Aquí se comenta que esporádicamente rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis es una destrucción o un daño a nivel de tejido de músculo esquelético que condiciona liberación de proteínas musculares, y esa liberación de proteínas musculares a la circulación sanguínea puede condicionar daño a nivel renal. Pero generalmente esta rhabdomiólisis se puede agravar, como les mencionaba, con la combinación de estatina y besafibrato. Es un efecto adverso raro, por así decirlo, pero es más común en la población que les mencioné hace un momento. Puede condicionar la elevación de las transaminasas y la formación de litos en la vesícula. Y estos efectos son los mismos que ya había mencionado previamente, y lo presenta cualquiera de estos fibratos. ¿En quiénes estaría contraindicado? Pues generalmente hay que evitarlo en pacientes que ya tienen daño renal o hepático que esté avanzado, que eso se tendría que evitar. Otros de los fibratos que se pueden encontrar y que es un poco más potente es el fenofibrato, que aquí les comentan dosis máxima 200 miligramos al día. Generalmente este lo encuentran aquí en México, pero en una presentación de 160 miligramos y es de liberación prolongada, entonces ahí sería dar solo una tableta al día. Aquí en la parte inferior de la diapositiva les coloco este otro fibrato,
que es el pemafibrato. Este todavía no está disponible en México, probablemente esté disponible hasta el 2024, pero este pemafibrato es el único fibrato que ha demostrado una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular hasta en un 18%, cosa que no han demostrado los otros fibratos. Entonces, este pemafibrato, cuando ya se tenga disponible en México, entonces probablemente sea uno de los de primera elección en un paciente con alto riesgo cardiovascular, porque nos va a ayudar a reducir ese riesgo cardiovascular. Solo se los mencionaba acá para que lo vayan conociendo. Eso es en relación a los fibratos. En relación a las estatinas, sus efectos en lípidos de las estatinas nos van a condicionar una disminución del colesterol total hasta en un 55%. Si se dan cuenta, es mucho mayor la reducción de colesterol total a comparación de los fibratos. Una reducción del colesterol LDL que va del 20 a 80%. Eso va a depender del tipo de la estatina, porque tenemos estatinas de baja potencia o de alta potencia. Y también puede condicionar una disminución de los triglicéridos de un 5 a 30%. Y nos ayudan a aumentar el colesterol HDL en un 5 al 10%. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Ayuda, o en este caso más bien son inhibidores competitivos de la 3-metilgluterilcoenzima reductasa, que es la HMG coenzima A, que esta enzima está implicada en la producción de colesterol a nivel hepático. Entonces va a condicionar, al bloquear esta enzima, disminuye la síntesis de colesterol LDL, promueve el incremento del receptor de LDL, que si hay un incremento en el receptor de LDL, por lo tanto también va a promover el metabolismo del colesterol LDL, e incrementa el catabolismo de las LDL y de sus precursores, que son las VLDL, y de sus remanentes. Las estatinas tienen otros efectos independientes de la modificación de los lípidos en la sangre, y eso se le conocen como efectos pleiotrópicos. Y estos efectos pleiotrópicos tienen también estas estatinas acciones antioxidantes, disminuyen algunos factores que favorecen la trombosis, mejoran la fibrinolisis, disminuyen la proliferación de las células del músculo liso de la pared vascular y la producción de enzimas proteolíticas que facilitan la ruptura de las placas de ateroma. Disminuyen también la actividad inflamatoria de los vértices de las placas. Y es por eso, si ya vieron o ya pasaron por cardiología, que en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, de los síndromes coronarios agudos, parte fundamental o inicial del tratamiento es dejar una estatina de alta potencia, ya sea atorvastatina o rosuvastatina, independientemente del nivel de lípidos o de colesterol LDL que tenga el paciente. Y es principalmente por estos efectos pleiotrópicos que los pudiéramos englobar como estabilizadores de la placa de ateroma. Este es un gráfico donde se muestra el efecto o la acción de las estatinas, que en sí las estatinas lo que van a condicionar es una inhibición de la HMG coenzima A reductasa. Al inhibir esta HMG coenzima A reductasa, lo que va a condicionar es una disminución en la síntesis de colesterol. ¿Qué otro efecto tiene? También, al disminuir esta colesterol intracelular, lo que estimula es la síntesis de los receptores de LDL. Ese es un efecto estimulante, y al tener mayor cantidad de receptores LDL presentados en la membrana celular, lo que va a condicionar es una mayor captación de este LDL que va en la circulación sanguínea, y por lo tanto mayor depuración. Otro de los efectos también de las estatinas, al tener esa disminución en el colesterol intracelular, por lo tanto también va a disminuir
la secreción o la liberación de las VLDL, ¿no? Eso sería como el mecanismo de acción de las estatinas. Y de las estatinas tenemos diferentes tipos de estatinas, que va de las de menor potencia hacia la de mayor potencia. Y estas estatinas está desde la lovastatina, pravastatina, fluvastatina, simvastatina, pitavastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Las dos estatinas de mayor potencia es la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Y por qué de mayor potencia? Aquí se colocan los diferentes dosis que se pueden indicar en los pacientes, ¿no? Y de esas dosis, si se dan cuenta, por ejemplo, una dosis de atorvastatina de 10 miligramos condiciona una reducción del LDL hasta en un 33%, cosa que podríamos lograr, pero dando la dosis máxima de pravastatina, que sería 40 miligramos. Bien, entonces es por eso que las dos estatinas más potentes, que pueden tener hasta reducciones del 55% de colesterol, lo alcanzamos solamente con la atorvastatina y rosuvastatina a dosis máxima, que sería atorvastatina a 80 miligramos y rosuvastatina a 20 miligramos. Entonces, estas son las diferentes presentaciones que se encuentran en el mercado. Pueden encontrar cualquiera de estas estatinas acá en México. Digamos, las de uso más común es pravastatina, pero es porque se encuentra en el sector salud. Pero vean, la pravastatina es una estatina de baja potencia en el sentido de que tendrías que dar 40 miligramos, que es la dosis máxima de pravastatina, para tener una reducción del 33%. También se encuentran tanto atorvastatina y rosuvastatina en México, y estas serían las dos estatinas más potentes. Las presentaciones de atorvastatina van desde 10 hasta 80 miligramos y rosuvastatina de 5 a 20 miligramos, y las dosis máximas para atorvastatina es 80 miligramos y rosuvastatina 20 miligramos, que condicionan el mayor efecto en reducción de LDL. ¿En quiénes indicaríamos una estatina? Bueno, indicaciones en relación al tema que estamos viendo, que sería dislipidemia, pues sería cuando el paciente tiene una hipercolesterolemia, y esa hipercolesterolemia está dada también por la elevación del colesterol LDL, ¿verdad? No por colesterol HDL. Cuando mi paciente tiene hipercolesterolemia familiar, sí o sí entran ahí de primera línea las estatinas. Si mi paciente tiene una hipercolesterolemia, ya sea heterocigota o homocigota o poligénica, que son dislipidemias primarias, sí o sí, de tratamiento de primera línea son las estatinas. Si mi paciente tiene una hiperlipidemia familiar combinada, recuerden que eso confiere alto riesgo cardiovascular, y también tratamiento de primera línea son las estatinas. Las disbeta-lipoproteinemia, que nos van a dar un patrón mixto en el perfil de lípidos, así como la hiperlipidemia familiar combinada. Estas dislipidemias incrementan el riesgo cardiovascular, entonces tratamiento de primera línea es estatina. Recuerden que también vamos a establecer el riesgo cardiovascular, y todo aquel paciente que tenga un elevado riesgo cardiovascular o las diferentes indicaciones, sí o sí el paciente o el tratamiento de primera línea, si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular, es dar una estatina. Si ya controlamos el colesterol LDL y siguen elevados los triglicéridos, pues entonces ahí agregamos un fibrato. Pero tratamiento de primera línea en ese tipo de población sería la estatina. ¿Qué efectos adversos tienen las estatinas? Pues nos puede condicionar, generalmente también son medicamentos bien tolerados. En la práctica clínica me toca más que es raro de todas maneras, pero me toca un poco más que el paciente refiera con molestias gastrointestinales con la ingesta de las estatinas, pero además de intolerancia gástrica puede condicionar cambios en la función intestinal, daño muscular, que sería la miopatía, pero eso se reporta en un 0.5%, rhabdomiólisis, que es destrucción de ese tejido de músculo esquelético, se reporta en menos del 0.1%, y generalmente es con la combinación de fibratos y que tenga población en específico
que ya se lo había mencionado hace un momento con los fibratos, puede condicionar elevación de las transaminasas hasta en un 5% y se debería, en dado caso de suspender la estatina, si se tiene elevación de las transaminasas más de 3 veces del límite superior normal. Aquí en este asterisco que les marco en la parte inferior, las estatinas pueden incrementar el riesgo de diabetes tipo 2 y eso se vio principalmente en un estudio que se llama Estudio Júpiter, que estaban tratando de valorar la reducción del colesterol LDL en tratamiento de prevención primaria. Y en ese estudio se observó un incremento en el diagnóstico de diabetes tipo 2 y es por eso que desde ahí se comenta que el uso de las estatinas en un paciente que todavía no tiene diabetes puede incrementar el riesgo. Tener en cuenta que siempre hay valorar riesgo-beneficio, porque el hecho de decir, ay, me incrementa el riesgo de diabetes, pero se supone que tú estás dando una estatina porque ese paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Y seguramente si ese paciente tiene alto riesgo cardiovascular es porque tiene otros factores o comorbilidades como sobrepeso, obesidad, que ya tenga una cardiopatía isquémica. Entonces, tener eso en contexto. Puede incrementar la proteinuria y puede incrementar el riesgo de evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Que eso es muy bajo, digamos, ese incremento en el riesgo, pero se los comento porque si ustedes van a leer en relación a estatinas, probablemente encuentren esto. Y justamente ahí debería también de mencionar que siempre se debe valorar el riesgo-beneficio y ahí si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, pues sería más el beneficio que el riesgo de desencadenar esto. Tener en cuenta que también hay diferentes medicamentos que potencializan a las estatinas y que también incrementan o reducen su metabolismo y que pueden incrementar el uso de estos medicamentos junto con las estatinas, pueden incrementar el riesgo de miopatía y de rabdomiólisis. Y de estos medicamentos hay algunos medicamentos que son de uso común. Por ejemplo, itraconazol, ketoconazol, que sean tanto de uso común no, pero tener en cuenta que estos agentes que se utilizan para infecciones micóticas, si el paciente está con una estatina, tener precaución en relación a uso de estos medicamentos. También hay antibióticos, que si lo vamos a dejar a un paciente que tiene estatina, tener en cuenta que le incrementaríamos el riesgo de miopatía o rabdomiólisis. Por ejemplo, el amlodipino es un antihipertensivo de uso muy común, entonces tener en cuenta que dar amlodipino junto con una estatina va a incrementar el riesgo de miopatía o rabdomiólisis. Y hay otros medicamentos que, por ejemplo, amiodarona es de uso relativamente común. Gemfibrosilo, que es un fibrato, sí o sí, este de los diferentes fibratos es el que mayor riesgo tiene junto con el uso de estatinas para incrementar el riesgo de miopatía y rabdomiólisis. Entonces, de preferencia evitar el uso de gemfibrosilo, que es un fibrato, con las estatinas. Bien, eso es en relación a las estatinas y vamos a pasar a otro medicamento que es la ezetimiba. La ezetimiba, su mecanismo de acción es un inhibidor selectivo de la absorción de colesterol en el intestino. Inhibe a la proteína de Niemann-Pick que les había mencionado cuando vimos la fisiología de los lípidos, y entonces lo que hace la ezetimiba inhibe a la proteína de Niemann-Pick, entonces lo que va a condicionar es inhibición de la absorción de los lípidos o del colesterol a nivel gastrointestinal. Al inhibir su absorción va a condicionar que se disminuye la cantidad de colesterol liberada a nivel del hígado y además regula la alta del receptor de LDL y por lo tanto va a haber una mayor degradación del colesterol LDL. La vida media de la ezetimiba es de aproximadamente 22 horas
por lo tanto se administra una vez al día. La dosis, y de hecho es la única presentación que hay de ezetimiba, es de 10 miligramos y va a reducir la tasa de absorción del colesterol hasta en un 54%. ¿Qué impacto tienen los lípidos? Nos condiciona una reducción de la concentración sanguínea del colesterol LDL de un 18-25%, y si combinamos ezetimiba con estatina, podemos tener reducción del colesterol LDL hasta en un 70%. Teniendo esto en consideración, por eso hay varias estatinas o varias presentaciones que viene la estatina junto con ezetimiba por este mismo impacto. Entonces, generalmente la ezetimiba la vamos agregando cuando iniciamos una estatina, llegamos a dosis máxima o a la dosis tolerada por el paciente, pero mi colesterol sí, LDL sigue fuera de meta, entonces el siguiente paso sería agregar ezetimiba. Nos ayuda la ezetimiba a tener una reducción de los triglicéridos en un 13% y condiciona incremento de colesterol HDL en un 8%. Su principal utilidad es su empleo combinado con las estatinas. Y generalmente este es un medicamento bien tolerado, pero generalmente este lo vamos a dar combinado con estatina o en aquellos casos en que el paciente tenga intolerancia a cualquier tipo de estatina y entonces si mi paciente no tolera ninguno de los tipos de estatina, puedo dar esta ezetimiba como si fuera, en ese caso, tratamiento de primera línea. Bien, de otro grupo de fármacos están los secuestradores de ácidos biliares. El mecanismo de acción de los secuestradores de ácidos biliares es que se unen a los ácidos biliares y previenen su absorción. Por lo tanto, remueven una gran porción de los ácidos biliares de la circulación enterohepática y van a condicionar depresión en el colesterol intrahepático. Si hay una disminución del colesterol intrahepático, recuerden que esto me va a regular, de hecho yo creo que aquí habría un problemita, lo voy a corregir, porque si hay una disminución de colesterol intrahepático, me va a regular a la alta la expresión de los receptores LDL y por lo tanto me va a condicionar reducción del LDL que circula reducción del colesterol LDL circulando en sangre. De estos secuestradores de ácidos biliares hay tres presentaciones, que es el colestipol, que viene de 20 gramos, colestiramina, 24 gramos, y colesevelam, de 4.5 gramos. Generalmente vienen en sobrecitos, vienen en polvo. Estos medicamentos condicionan la reducción en la concentración sanguínea de colesterol LDL de un 18-25%, pero cuidado porque estos secuestradores de ácidos biliares, si bien me ayudan un poco a reducir el colesterol LDL, me incrementan o me elevan los triglicéridos, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene una dislipidemia mixta, le puedo ayudar un poco en reducción del colesterol LDL, pero me va a incrementar los triglicéridos y no tienen ningún efecto en el colesterol HDL. Efectos adversos de los secuestradores de ácidos biliares son a nivel gastrointestinal, puede condicionar flatulencias, constipación, dispepsia o náusea. Se deben de administrar 4 horas antes o 1 hora después de otros medicamentos que esté tomando el paciente. Y realmente es muy raro que se suelen indicar secuestradores de ácidos biliares, es como una alternativa. Cuando ya se utilizaron las otras opciones y aún no se llega a meta, pues sería, y no se tiene como los nuevos medicamentos disponibles, pues pudiera ser. Sin embargo, estos medicamentos son costosos, o sea, no son medicamentos económicos, y entonces es realmente muy raro que lleguemos a utilizar secuestradores de ácidos biliares. Pero se los menciono para que los tengan en cuenta.
Eh, Están los inhibidores de la PCSK9. El mecanismo de acción de estos inhibidores de la PCSK9 pues van a inhibir a esta proteína, a esta enzima, y son anticuerpos monoclonales humanos que van dirigidos hacia la PCSK9, bloquean la interacción de la PCSK9 con el receptor de LDL. Recuerden que esta PCSK9 lo que hace es depurar o degradar el receptor de LDL, y si no hay receptor de LDL, pues no se puede metabolizar o degradar el LDL circulando. Entonces, si la inhibimos, va a permanecer por mayor tiempo el receptor de LDL en la membrana celular y va a haber mayor degradación del colesterol LDL. De aquí hay dos presentaciones que están disponibles en México. Está el alirocumab y está el evolocumab. De hecho, evolocumab está también en el sector público, y el alirocumab es de 76, se puede administrar de dos maneras, ya sea cada 2 semanas o cada mes. Si es cada 2 semanas, está de una dosis de 75 miligramos subcutánea cada 2 semanas, 150 miligramos subcutánea cada 2 semanas o 300 miligramos subcutáneos cada mes. Y el evolocumab, que viene también en dos presentaciones, una que es de 140 subcutáneos cada 2 semanas o de 420 miligramos subcutáneos una vez al mes. Indicaciones de dar inhibidores de PCSK9, pues en pacientes que tengan principalmente hipercolesterolemia familiar, que a pesar de ya dejarles dosis altas de estatina y combinación con ezetimiba, no logramos la meta de colesterol LDL, entonces ahí entraría, o sea, entra primero estatina, llegamos a dosis máxima o dosis tolerada por el paciente, no llegamos a meta de LDL, agregamos ezetimiba, no llegamos a meta de LDL, y entonces ahí entran los inhibidores de PCSK9, que generalmente cuando no llegamos a metas es en aquellas dislipidemias primarias, que sería la hipercolesterolemia familiar. Bien, esa sería como la indicación de los inhibidores de la PCSK9. ¿Qué impacto tiene en los lípidos? Condiciona la reducción de la concentración sanguínea del colesterol LDL hasta en un 73%, condiciona disminución de los triglicéridos en un 26%, incremento del colesterol HDL en un 9%, y si se dan cuenta, y esto no nos generaba las estatinas ni la ezetimiba, nos condiciona una reducción de la lipoproteína A hasta de un 30 a un 40%, cosa que no nos proporcionan la estatina o la ezetimiba. Y como les mencionaba, están disponibles en México estos medicamentos, pero son un poco más costosos a comparación de la estatina y de la ezetimiba. Pero sería como de tercera línea después de la estatina y de la ezetimiba, y no llegamos a metas de LDL. Otros medicamentos están los ácidos omega 3. De estos ácidos omega 3, el mecanismo de acción realmente es poco conocido. Está relacionado a la capacidad de interactuar con los PPARs, como los fibratos, y disminuye la secreción de la ApoB. Hay una inhibición de la lipogénesis de novo, que son como los mecanismos de acción que se le han atribuido a los ácidos omega 3. Principalmente los ácidos omega 3 están indicados en hipertrigliceridemias, que si después del fibrato no llegamos a una reducción adecuada de triglicéridos, pues se puede agregar ácidos omega 3, y este tiene una reducción de triglicéridos hasta en un 43%. Y un punto importante también es de esos ácidos omega 3, el ácido eicosapentanoico, que se reduce en EPA, o el EPA purificado, condicionó en diferentes estudios, lo que condicionó es una reducción del 25% del riesgo relativo de evento cardiovascular primario. Entonces, esto también hay que
tomarlo en cuenta. Principalmente cuando ustedes indican un ácido omega 3 en las diferentes presentaciones, realmente al decir ácidos omega 3 tienen diferentes ácidos o diferentes tipos de ácidos, pero de preferencia elegir que tenga aquel con ácido icosapentanoico porque este ha demostrado una reducción del 25% del riesgo de eventos cardiovasculares primarios. La dosis va de 2 a 4 gramos al día, pero aquí les remarqué 4 gramos porque dosis menores de 4 gramos no nos van a tener un efecto realmente en los lípidos. Entonces, la dosis se debería dar 4 gramos al día. Eso también es muy importante. Vienen muchísimas presentaciones de ácidos omega 3 y entonces se tiene que revisar la tabla de realmente cuál es la cantidad, porque a veces en las presentaciones el paciente tiene que consumir 2 cápsulas para que equivalga a 1 gramo. Entonces es muy importante que vean el contenido de las diferentes presentaciones y el objetivo es que el paciente esté consumiendo 4 gramos al día de esa presentación. Que tiene unos efectos antitrombóticos, entonces tiene mayor riesgo de sangrado en pacientes que consumen aspirina o clopidogrel para que lo tomen en consideración. Y se ha asociado con incremento en riesgo de cáncer de próstata, pero es realmente ese incremento mínimo, nada más que se los puse ahí como asterisco para tomarlo en consideración. Otros de los fármacos que se tienen disponible es el ácido nicotínico o la niacina. Es una vitamina hidrosoluble del complejo B. Nos ayuda a disminuir la producción de VLDL, IDL y LDL. Tiene una reducción del colesterol de un 10 al 25%, reducción de los triglicéridos de un 20 a 50% y un incremento del colesterol HDL en un 25%. Entonces, se recomienda que este medicamento se administre 30 minutos antes. Antes de tomar este medicamento, se administre 30 minutos antes una tableta de aspirina cuando se inicia la terapia o cada vez que se incrementa la dosis. ¿Y esto por qué? Porque agregar una aspirina antes, porque este medicamento puede condicionar vasodilatación mediada por prostaglandinas. Y entonces es cuando el paciente tiene como los efectos adversos, que es la hiperemia cutánea por esta vasodilatación, y por eso se sugiere administrar antes aspirina. La dosis va de 2 a 3 gramos al día, pero siempre iniciar a dosis baja de 125 miligramos al día y se incrementa esta dosis cada semana hasta llegar, digamos, a 2 o 3 gramos al día. Efectos adversos del ácido nicotínico es hiperemia cutánea por esa vasodilatación, molestias abdominales, náuseas, sequedad de la piel, visión borrosa, elevación de enzimas hepáticas o elevación de ácido úrico. Y generalmente este medicamento lo dejaríamos después de los otros medicamentos cuando todavía no llegamos a meta y a pesar de que el paciente también nos comenta que lleva un adecuado apego a plan de alimentación y ejercicio. Otros fármacos que hay en disposición ya, porque hay muchos otros que todavía están en estudio y que probablemente más adelante van a salir nuevos fármacos para el manejo de dislipidemia. Pero aquí les voy a comentar de forma muy breve otras opciones terapéuticas que salieron al mercado, como es lomitapida, que principalmente está indicado en hipercolesterolemias familiares de tipo homocigoto, que primero esta patología es muy rara, y recuerden que este tipo de hipercolesterolemia familiar homocigota condiciona elevaciones altísimas de colesterol total y colesterol LDL, y entonces la lomitapida nos va a condicionar una disminución tanto de colesterol LDL y triglicéridos en un 40-50%. Su mecanismo de acción es que inhibe directamente el ensamblaje de las lipoproteínas que contienen ApoB en hígado e intestino, y efectos adversos de este medicamento es hígado graso. El ácido bempedoico, este interfiere
con la ATP citrato liasa de la HMG, coenzima reductasa, y si interfiere con esta enzima, lo que va a condicionar es disminución del colesterol intracelular y por lo tanto su impacto va a ser en la reducción del colesterol LDL en un 15 a 20%. Está otro fármaco que es el Iclisirán, que es un ARN de interferencia contra la PCSK9, entonces va a condicionar inhibición o afección de la PCSK9, y si hay una disminución en la acción de la PCSK9, vamos a condicionar una reducción del colesterol LDL hasta en un 60%, triglicéridos en un 37%, en ApoB en un 41%, y este medicamento ha demostrado que reduce el riesgo de evento cardiovascular. Se administra vía subcutánea y un beneficio de este medicamento es que tiene una duración de su efecto de 6 a 12 meses. Entonces se administraría cada 6 o 12 meses. La verdad, de estos nuevos medicamentos, siendo muy sincera, no sé si se tengan disponibles aquí en México o sean de fácil acceso. Y el último medicamento es volanesorsen, que es un oligonucleótico antisentido que bloquea la síntesis de la ApoC3. Y si bloquea la ApoC3, entonces va a tener mayor actividad la lipoproteína lipasa. Y este medicamento se asoció con el riesgo de condicionar trombocitopenia o reducción de las plaquetas. Entonces, son nuevos medicamentos que están aprobados por la FDA. Si no les sabría comentar si están disponibles o no acá en México, pero solamente se los quiero comentar porque hay muchos otros medicamentos que actualmente están en estudios para el manejo de las dislipidemias y que probablemente sean aprobados o autorizados más adelante. Bien. Hay casos especiales en relación a las dislipidemias, y de estos casos especiales tenemos a la hipertrigliceridemia extrema. ¿Qué hacemos cuando un paciente llega? Generalmente estos pacientes se presentan en una sala de urgencias. ¿Por qué? Porque presentan una pancreatitis, se hace el abordaje de la pancreatitis aguda, tratando de determinar cuál es la causa de la pancreatitis, y lo que se encuentra es una elevación sumamente extrema de los triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo indicado para manejar en aquellos pacientes con hipertrigliceridemia extrema, aquellos pacientes que tienen triglicéridos más de 1000 miligramos o en algunos otros lo ponen más de 885 miligramos? El ayuno es el tratamiento de primera elección. Entonces, en estos pacientes se les indica un ayuno, que ese ayuno va de 24 a 48 horas, y al tener ese ayuno se tiene una reducción importantísima del nivel de los triglicéridos en sangre. Entonces se indica un ayuno de 24 a 48 horas, se suprime la ingesta de azúcares simples y de grasas, ¿verdad? Entonces, porque hay algunos pacientes que dicen yo no puedo hacer ayuno o no lo quiero realizar, entonces a veces se puede dejar ingesta de agua, pero lógicamente agua simple, no jugos, no refrescos, y se puede dejar la ingesta de vegetales, de ensaladas, pero que no tenga ningún tipo de azúcar simple o de grasas. Se administran por vía oral o vía intravenosa líquidos y electrolitos que no contengan glucosa o solución glucosada. También se suele indicar vitamina E, 1200 miligramos al día, porque en algunos estudios demostró que disminuye el riesgo de pancreatitis. Y el objetivo al indicar este ayuno o al indicar este tipo de dieta es alcanzar metas de triglicéridos a menos de 500. O sea, si mi paciente llegó con 3000 de triglicéridos, 2000 de triglicéridos, aceptó el ayuno de 24 a 48 horas, mi meta es a las 24 a 48 horas estar midiendo triglicéridos en sangre y tratar de llegar a unos triglicéridos menos de 500 miligramos por decilitro. Medicamentos o tratamientos farmacológicos en este tipo de hipertrigliceridemias
extremas, pues el tratamiento de primera línea serían los fibratos. Y generalmente aquí indican el fenofibrato porque es de los fibratos que tiene mayor potencia a comparación de los otros. Y sería dar fenofibrato combinado con ácido omega 3, que son los que tienen más impacto en reducción de los triglicéridos. Otros tratamientos alternativos cuando a pesar de dejar el ayuno y dar fibrato y dar ácidos omega 3 no se tiene una reducción de esos niveles de triglicéridos. Entonces, tratamientos alternativos es plasmaféresis, que es hacer un tipo de hemodiálisis en estos pacientes en el sentido de que se va tratando de limpiar o depurar el plasma de estos pacientes para la reducción de los triglicéridos. Se coloca aquí nutrición parenteral, sobre todo para continuar en un ayuno por vía oral en estos pacientes. Incrementar a dosis altas y que pueda tolerar el paciente los ácidos omega 3 o agregar ácidos grasos de cadena mediana, que serían como tratamientos alternativos, pero generalmente estos pacientes responden bastante bien con el ayuno de 24 a 48 horas. Bien. En adultos mayores hay algunas recomendaciones especiales en relación a la dislipidemia. Adulto mayor considerado en la guía europea a todo aquel adulto o aquella persona mayor de 65 años. Y generalmente era si se daban o no estatinas, porque en un adulto mayor las estatinas o los fibratos o la combinación de estos dos nos puede condicionar mayor riesgo de efectos adversos. Entonces, generalmente en un adulto mayor tienen mayor riesgo de efectos adversos con los diferentes fármacos. Entonces, realmente esta guía lo que comenta es que el tratamiento con estatina se recomienda en un adulto mayor si ya tiene o tuvo o presentó un evento cardiovascular y se indica de la misma manera que en un adulto más joven. El tratamiento con estatina se recomienda en prevención primaria de acuerdo al nivel de riesgo que ustedes van a estimar a través de la calculadora. Y generalmente aquí ya en prevención primaria ellos le indican si tienen menos de 75 años, ¿no? Le ponen en relación a más de 75 años el inicio de la estatina en prevención primaria, que quiere decir que todavía no ha tenido un evento cardiovascular, pero tiene alto riesgo de tenerlo. En aquellos mayores de 75 años se podría considerar si realmente tiene un muy alto riesgo cardiovascular. Es muy similar cuando vimos, si recuerdan, hipotiroidismo subclínico, o sea, ya en adultos mayores, sobre todo mayores de 75 años, siempre valorar riesgo-beneficio y eso es más por efectos adversos que otra situación. Y se recomienda el inicio de la estatina a dosis bajas si el paciente tiene disminución de la función renal o tiene algún otro medicamento que pueda interactuar con la estatina, porque algunos de estos pacientes tienen polifarmacia, o sea, uso de múltiples fármacos que pueden tener interacción con la estatina y tener más efectos adversos. Entonces, de preferencia siempre iniciar con dosis baja y ver cómo se va comportando el paciente. Ahora, estos son algoritmos que nos vamos a detener aquí un poquito. Vamos a tomar un descanso o receso, porque ya mero terminamos esta presentación y para iniciar también con lo que vendría siendo obesidad. Entonces, no sé si ahorita tengan alguna duda o pregunta. Ya nada más nos faltan 2 diapositivas, que ahorita vamos a tener un descanso de 10 minutos para terminar con estas 2 diapositivas y empezar con obesidad. No sé si ahorita tengan alguna duda o pregunta. No, maestra, todo bien. ¿Bien? No, doctora. Bien, entonces vamos a dar un receso de 10 minutos. Son las 7:54. Regresamos a las 8:05.
Gracias. Sí.